El apóstol Pablo está dirigiendo esta carta al pastor Timoteo, pastor de la iglesia en Éfeso. La ciudad de Éfeso era una ciudad muy importante en el Imperio Romano, ya que era un verdadero centro comercial, confluían muchas personas allí, pero de manera especial era un centro religioso de adoración a la Reina del Cielo. Su nombre, Diana de los Efesios. Así que el poder satánico se movía en Éfeso. Habían tinieblas espirituales muy fuertes allí. Por eso el apóstol Pablo estuvo en Éfeso, estableció la iglesia de Éfeso. Allí fue donde el Espíritu Santo le reveló de la armadura de Dios. Estamos en una guerra no contra personas, sino contra seres espirituales demoníacos, demonios. Y esta es una verdad que tú y yo debemos conocer, porque México es un país de tradición de demonios. Los mayas hacían sacrificios a los demonios, igual los aztecas. Y cuando se trajo la religión de idolatría, la Biblia dice que detrás del ídolo están los demonios. Dios rechaza de que el hombre se contamine con demonios. Por eso el apóstol Pablo estuvo mucho tiempo en Éfeso para establecer la iglesia y dejar a uno de sus discípulos amados, como fue Timoteo. Ahora el apóstol Pablo está dirigiendo esta carta y hay una revelación que nos da el Espíritu Santo que tiene que ver con los tiempos de hoy en nuestro amado México y en el mundo entero. Estamos viviendo tiempos donde la gente tiene miedo. Estamos viviendo tiempos de inseguridades, gente que se está pervirtiendo más, gente que está violentando la paz, gente que cada día se hace más mala. Todos los días estamos escuchando de asesinatos, ejecuciones. Surge un cártel y se disemina y surge otro. Así que estos son los tiempos peligrosos que estamos viviendo en México. Muchas personas tienen miedo a salir, miedo a relacionarse con personas, miedo a recibir una llamada, miedo a ser extorsionada, miedo en todos los aspectos. Debemos saber que el miedo es un espíritu, no viene de Dios el miedo viene del diablo. La Biblia nos enseña acerca del miedo. Vamos a leer lo que está escrito en Hebreos. Jesucristo, cuando murió en la cruz, allí venció el miedo. Capítulo 2 de Hebreos, dice la Escritura, versículos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte. Jesucristo murió en la cruz del Calvario y dice aquí para destruir por medio de la muerte, de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Subráyalo. El diablo tenía el imperio de la muerte. Donde hay muerte, el diablo está al acecho. En una ciudad, en una nación.
Dios no envía muerte. Dios envió a Jesucristo a morir por ti y por mí, y al tercer día resucitó de los muertos para que se predicase el Evangelio de la vida resucitada de Jesucristo. Por eso el cristiano debe predicar vida, no muerte. Sigo leyendo, versículo 15, ¿qué sucedió? Y librar a todos, toda la humanidad, y librar a todos los que por el temor de la muerte, temor, cobardía, miedo, por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El miedo esclaviza. El diablo usa el miedo para esclavizar a una persona en la tierra. El diablo pone el miedo para que la persona se paralice y se esclavice, y de esta manera el diablo pueda usar la mente de la persona, las emociones de la persona, los sentimientos de la persona, pueda usar su propio cuerpo en los propósitos del diablo. Los lleva a la fornicación, los lleva a la lujuria, los lleva al adulterio, los lleva a agredir a otras personas, codicia, avaricia. Una persona esclavizada por el diablo es una persona que no es ella, ha perdido dominio y control de sus facultades. Por eso vino Jesucristo a libertar a los cautivos. El ministerio de Jesucristo se caracterizó por la liberación, de otra manera, echar fuera demonios del cuerpo. La palabra nos dice en el Evangelio de Mateo acerca de los demonios en el cuerpo. Los demonios están en la tierra buscando un cuerpo donde alojarse, que no sea el tuyo ni el mío. Cada quien decide en su propio cuerpo. Ya Cristo hizo lo que tenía que hacer, ahora dependerá de ti y de mí. Si somos cristianos, entonces para eso venimos a la iglesia, para recibir instrucciones de Dios a través de su palabra, para hacer guerra a la guerra del diablo. El diablo ya fue derrotado por Jesucristo, Cristo lo derrotó, y todos los demonios deben estar bajo nuestros pies, no dentro de nuestros cuerpos, sino bajo nuestros pies. Dice Mateo capítulo 12, versículo 43, 12:43. Mateo: cuando el espíritu inmundo, un demonio, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Aquí este versículo está hablando de que el demonio salió de un cuerpo, Alguien echó fuera a ese demonio del cuerpo. A esto vino Jesucristo, a echar fuera demonios del cuerpo. Los demonios pueden estar alojados en tu mente. Por eso las personas que tienen malos pensamientos, personas que están pensando en maldad, cómo hacerle daño al prójimo, personas que están llenas de codicia en su corazón, personas que están deseando lo que no le pertenece, codiciando lo que no le pertenece, personas que están mirando en lujuria y en concupiscencia, hombres a mujeres, mujeres a hombres, es porque los demonios se han posicionado en su mente, en su alma.
El alma tiene que ver con la mente, tiene que ver con las emociones y sentimientos, tiene que ver con tu voluntad. Una persona que decide fornicar tomó la decisión de cometer pecado. Fue una decisión voluntaria, no le eche la culpa a nadie. Se dejó dominar por un demonio de lujuria, un demonio de concupiscencia, y cayó en la trampa del diablo, el demonio actuando dentro del cuerpo y afuera el diablo usando la atracción sexual, hombre o mujer, para atraer ese cuerpo dominado por un demonio. El demonio acude a donde está la tentación. Es la obra secreta y estratégica del demonio. Esto no lo conocerás allá afuera. ¿Por qué las personas fornican? ¿Por qué las personas adulteran? ¿Por qué las personas roban? ¿Por qué las personas matan? Los demonios han entrado al cuerpo y están perturbando a la persona. Si son varias personas, imagínense la colonia de demonios que hay en un territorio. ¿Dónde está la iglesia? Es la pregunta. Porque la única institución que Dios dejó en la tierra para echar fuera demonios se llama la Iglesia de Jesucristo. Para eso hay iglesias en una ciudad como Villahermosa, y no una, hay 300, 400, pueden llegar a ser hasta 1000 iglesias. ¿Y por qué hay tanta violencia, muerte, inseguridad, drogadicción, alcoholismo, prostitución en las diversas colonias de Villahermosa? ¿Dónde están las iglesias? ¿Qué están haciendo los cristianos? Los únicos que podemos echar fuera demonios somos nosotros, nadie más. Así que debemos entender acerca del llamado que Jesucristo te ha dado. Esto es ser cristiano, hombre o mujer. Esto no es formar parte de un grupo denominacional religioso. Si en una religión determinada no enseñan esta palabra, están llevando a esa gente a hacer carne de los demonios. Porque muchas personas caminan con miedo. El miedo le abre puerta a los demonios. Una persona con miedo hace que la puerta del cuerpo entre. Pueden entrar por los ojos, pueden entrar por los oídos. Todo lo que entra por el ojo y por el oído va al alma. Al alma. Y por eso las personas entonces empiezan a perder control de su mente, control de sus emociones, de sus sentimientos y de su boca, de su habla. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si en el corazón de tu alma hay miedo, vas a hablar lo que está allí. Todo el miedo de este mundo hablarás. Por eso tenemos que entender la importancia de la liberación de demonios. Voy a hacer un llamado para que aquellas personas que tengan miedo pasen para ser liberadas. Jesucristo vino a salvar, número uno. La salvación es un traslado territorial del territorio demoníaco al territorio de Jesucristo. Esa es la salvación. No es formar parte de una iglesia local. No, la salvación tiene que ver con un cambio territorial, espiritual. Antes pertenecíamos al territorio del diablo, éramos hijos del diablo, y pasamos a ser hijos de Dios.
No todos somos cristianos. Todos somos creyentes, todos somos criaturas de Dios, pero pasamos a ser hijos de Dios cuando aceptamos al Hijo de Dios verdaderamente. Esto es el arrepentimiento de todo pecado. Número 2, después de la salvación viene la liberación de demonios. Una persona puede estarse ahogando en un pantano, alguien le tira una soga, se toma de la soga y sale del pantano, pero sale todo sucio, suciedad. Ya es salvo, está en tierra firme, pero está todo sucio, toda la suciedad del mundo lo trae. Ahora este es el trabajo del pastor y de la iglesia en general, limpiar la suciedad. De esto se trata la liberación, de esto se trata de echar fuera a esos demonios. Los demonios no tienen por qué estar en el cuerpo de un cristiano, no tienen por qué estar en ninguna iglesia. Así que después de la salvación viene la liberación de demonios. Número 3, después que el demonio sale, entonces hay que ministrar sanidad. Sanidad. Los demonios están afectando el cuerpo, están atacando órganos del cuerpo, órganos internos, pueden estar atacando tu corazón, tus arterias, tus huesos, tus rodillas, tu hígado, tus riñones, tus pulmones. Tú tienes que identificar dónde está el dolor. El dolor no es más que un síntoma de que hay un demonio. Estoy hablando en términos bíblicos, no en términos médicos. Así que cuando de pronto algo está pasando en tu cuerpo, es un demonio que se anda manifestando por allá. Entonces tienes que echarlo fuera. No tiene ningún derecho legal de estar dentro de tu cuerpo si eres un hijo de Dios o hija de Dios. Así que tenemos una lucha contra espíritus. Y esos espíritus entran por el miedo, Hoy estamos en un tiempo de mucho miedo. Miedo en Villahermosa, miedo en Tabasco, miedo en el sureste, miedo en México, miedo en otras naciones. El miedo hace que los demonios penetren al cuerpo y no entran un demonio, entran muchos demonios. O sea que va uno detrás de otro. Por eso la liberación es un proceso a través del tiempo. Identifica y tienes que permanecer en la confesión de que Jesucristo es tu Señor. Y cuando estés identificando al demonio, aplica la palabra, échalo fuera de tu cuerpo. Tú tienes que hacerlo. Vienes a Maranata para recibir la instrucción, tú lo tienes que hacer. Dentro de poco haré un llamado para que tomes ejemplo, pero tienes que hacerlo en tu casa. Allá es donde los demonios te están esperando. Puede ser que en tu cuarto, en tu sala, en tu baño. Aquí se enseña a ungir las casas, a echar fuera los demonios de las casas. Los demonios no solamente pueden entrar a un cuerpo, pueden ubicarse en animales. Si te gustan mucho las mascotas, entonces ten el cuidado de ministrarle a las mascotas, echar fuera los demonios, porque donde más habitan los demonios son en los animales, porque los animales no pueden echar fuera demonios.
los únicos seres vivos que tenemos voz y hablamos somos nosotros los seres humanos, y los demonios se echan fuera por medio de la palabra hablada. Los animales no hablan, por eso tú tienes que ayudar a los animales. Los demonios pueden estar detrás de tu refrigerador, detrás de un aparato electrónico. De pronto todo estaba bien y empezó a fallar. Echa fuera ese espíritu. Tienes que tener un buen olfato espiritual. Estamos en el mejor tiempo del llamado de Dios para la iglesia. Estamos en el tiempo de la cosecha. El mundo está siendo sacudido porque a través de los juicios muchas personas se están acercando a Dios, pero vienen con muchos demonios, y hay que ayudar a la gente, porque el miedo es un espíritu que hay que echarlo fuera si queremos verdaderamente servirle al Señor e irnos al cielo, porque no podemos entrar con miedo. El miedo tiene que quedarse acá. Sigo leyendo Mateo 12:43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. O sea, anda buscando un cuerpo donde manifestarse. Los demonios necesitan un hábitat, un lugar donde desarrollarse. Los demonios no tienen cuerpo, son personas, pero no tienen cuerpo. ¿Por qué son personas? Porque hablan, porque piensan, porque sienten, porque toman decisiones, como tú y yo. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y demonios? En que ellos no tienen cuerpo y nosotros sí. Nosotros somos un espíritu que tiene cuerpo. Los demonios son espíritus diferentes a nosotros. Nosotros somos espíritu comprado por Jesucristo y tenemos al Espíritu Santo, por lo tanto somos santos. En cambio ellos son inmundos, inmundicia, suciedad. Entonces ellos quieren entrar a un cuerpo para llenarlo de inmundicia, de suciedad, pensamientos sucios, lujuria, concupiscencia, siempre pensando en todo lo malo. Y hoy en día, como el ambiente está cargado con el espíritu de Sodoma y Gomorra, espíritus de lujuria y de concupiscencia. Todo esto lo estamos hoy percibiendo y conociendo a través de las noticias. Esto no puede suceder en el cristiano. Tú no puedes estar luchando contra tu propia carne. Tienes que mantener tu carne en la cruz, en la cruz, en la cruz, en la cruz, y es un acto de tu voluntad. No digas, mi debilidad, caí en fornicación sin darme cuenta, caí en adulterio sin darme cuenta. No, el demonio te estuvo trabajando durante mucho tiempo. Fuiste exhortado. Si tú formas parte de esta iglesia Maranata, aquí siempre yo he estado exhortando a esta iglesia a caminar en santidad y tener cuidado de los demonios, cuidado de la fornicación, cuidado del adulterio, cuidado del tentador. Hemos ayunado, cada mes estamos entrando a un ayuno de limpieza, a un ayuno de santidad. Siempre estamos exhortando a cuidar la santidad. Hacemos un llamado cada domingo para que el Espíritu Santo rompa todo yugo y despertemos verdaderamente a la vida de santidad que a Dios le agrada. El diablo está trabajando en lo suyo allá afuera. Él es el que está tentando con las cosas del mundo, los placeres del mundo, los deseos de la carne, deseos de los ojos. El diablo está en su negocio, atrapar sobre todo al cristiano para hacerlo regresar atrás y llevarlo al infierno. ¿Se puede perder la salvación? Claro que se puede perder.
El diablo está trabajando para hacer regresar a muchos cristianos. Así que por eso tenemos que ministrar liberación para no darle ventaja a Satanás y que el Señor pueda usar tu vida, mi vida, libre de toda contaminación. Dice aquí la Escritura, versículo 44, entonces dice el demonio, volveré a mi casa, así le llama, mi casa. Necesita el demonio una casa y es un cuerpo, puede ser el cuerpo humano o el cuerpo de un animal. Cuando Jesucristo fue a la tierra de Gadara y estaba el endemoniado gadareno, los demonios le dijeron a Jesús que le permitiese. Jesucristo tenía que dar la autorización, que le permitiese ir a alojarse en el cuerpo de los cerdos o de los puercos que estaban allí en esa región, y Jesucristo lo permitió. Y dice la Biblia que estos demonios en los cerdos los precipitaron al precipicio y allí los mataron. Los demonios están aquí para hurtar, matar y destruir. Así que todo esto lo debemos conocer. Octubre es un mes cargado de demonios. Este es el mes más importante para los satanistas. Este es un mes donde muchos brujos y hechiceros están trabajando fuertemente. Se acerca el fin de octubre de este mes, donde el 30 de octubre es el día de Halloween, donde la cultura antigua de los celtas establecieron la adoración a la muerte y crearon la famosa fiesta familiar de engaño y de mentira con los niños, como es el Halloween. Llegó a México y entonces dijeron, no, esa es una tradición que no tiene que ver con la cultura de México. Tenemos aquí en México que rescatar nuestra propia cultura. ¿Y cuál es la cultura que han ido rescatando? La cultura de la muerte, del Día de Muertos. Y bastó una película que se filmó en la Ciudad de México, donde sacaron a relucir imágenes de muertos, catrines, o como se llame, y entonces, eso fue hace 2 años, y el año pasado hicieron todo un gran desfile en la Ciudad de México. Cuando yo vi ese desfile, yo dije, Señor, estoy hablando de diciembre, fue octubre, del año 2016. Cuando yo vi esto, yo dije, Señor, están llamando a la muerte, y la muerte llegó a la Ciudad de México. Todo lo que hoy estamos viendo en las noticias es lamentable, el sufrimiento es lamentable, debemos lamentar la situación, pero el hombre decide, cada quien decide. Las personas por ignorancia están haciendo muchas cosas que desconocen de lo que Dios estableció en la Biblia, y el que llama a la muerte vendrá. Hay que llamar a la vida y no a la muerte. Jesucristo es vida, no es muerte. No hay que hacer ningún festival a la muerte, porque es un festival al diablo. Y en México se levantó toda una religión de adoración a la muerte, se le llama la Santa Muerte. Termino en este pasaje que habla de cómo los demonios perturban el cuerpo. Dice el versículo 44, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. O sea, los demonios salen, pero quieren regresar de nuevo. Una persona que fue liberada de espíritus malos, una persona que fue liberada de un espíritu de fornicación, tiene que cuidarse después.
Una persona que fue liberada de espíritu de adulterio tiene que cuidarse después. Una persona que fue liberada de un espíritu de alcoholismo tiene que cuidarse después. Una persona que fue liberada de un espíritu de codicia tiene que cuidarse después. Porque los demonios van a volver. Así que tengamos cuidado con lo que vemos en la televisión, ahora con el internet. Si tú tienes internet, ten cuidado con esas imágenes de internet. El diablo es astuto y está ofreciendo pecado para que tú y yo seamos atrapados allí. Dice aquí, versículo, antes de leer eso, vamos a Santiago para que veamos el proceso de cómo los demonios trabajan para atrapar al hombre en su pecado. Dice Santiago, carta de Santiago, capítulo 1, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no te va a tentar, hermano y hermana, es el diablo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Lo creemos? Él no tienta a nadie. Él aborrece el mal, aborrece al diablo, aborrece a los demonios. Y si Dios aborrece a los demonios, tú tienes que hacer tu declaración: yo también aborrezco a los demonios. Tienes que estar en una lucha permanente contra los demonios que están al acecho. Los demonios son multitudes, son como personas. El diablo no es omnipresente, por eso necesitan los demonios. Y un demonio puede estar marcando tu vida, es un marcador para tu vida, o sea, te está acechando. Así que tenemos que tener cuidado. Dice aquí, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Esto tiene que ver con la naturaleza de tu carne. Tú y yo hemos nacido así. Hasta que venga el rapto de la iglesia, nuestro cuerpo será transformado. La concupiscencia quedará ya anulada. Mientras estamos aquí en la tierra como cristianos, vivimos en un cuerpo de carne donde la concupiscencia está. La concupiscencia está en el cristiano y en el que no es cristiano. La concupiscencia está en la naturaleza humana. ¿Vamos entendiendo? Tú te bautizaste en agua, pero la naturaleza o la condición de la concupiscencia de tu carne, allí está. ¿Entendido? ¿Entendido? Así que si tú eres una mujer y te bautizaste en agua, debes tener cuidado de no atraer con tu cuerpo al sexo opuesto por la forma en que te vistes o en que te comportas. Porque el diablo está trabajando en la concupiscencia de las personas. En los varones, la concupiscencia de la carne se manifiesta en los ojos, ojos lujuriosos. Por eso tanto acoso sexual de varones a mujeres, y van más allá del acoso sexual. Ahora es el feminicidio. Las mujeres son usadas y tiradas. Úsese y tírese como cualquier objeto. Simplemente un hombre quiere satisfacer su concupiscencia y es todo lo que hace. Y no le interesa la vida de una persona. Este es el grado de maldad, por eso son los tiempos peligrosos. Jesucristo habló de estos tiempos. Será tal la maldad del ser humano que el amor de muchos se enfriará. Esto está sucediendo en nuestro tiempo,
pero la exhortación que hace Dios a tu vida y mi vida es de que tú y yo no debemos caminar de esa manera. Tú y yo debemos caminar en amor, en el amor de Dios. Que el amor no se apague, aunque estemos rodeados de maldad. Tú tienes que llevar el evangelio a personas malas. ¿Y por qué? Porque las amas. Este es el amor de Dios. Tú vas a demostrar el amor amando a tus enemigos. Esto no es religión, esto es cristianismo puro. Esto es ser un hijo de Dios. Jesucristo dijo, para que sean perfectos como mi Padre es perfecto. Tú no puedes amar a menos que recibas el amor de Dios. El único que puede darte amor es Dios para que tú ames. Ames a Dios, te ames tú y ames a tu prójimo. De lo contrario, el diablo estará trabajando en la concupiscencia de la carne. Dice aquí, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, eso está en la naturaleza del cuerpo, es atraído y seducido. Lo que ven tus ojos, lo que oyen tus oídos, lo que anhela tu alma. Versículo 15, entonces la concupiscencia que está en tu carne, en mi carne, después que ha concebido, o sea, deseaste obtener lo que el diablo te está proponiendo. Dice, cuando la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, o sea que tomaste la decisión de pecar, de fornicar, de adulterar, de robar, de matar, y el pecado siendo consumado da a luz, ¿qué cosa? La muerte. Entró la muerte. ¿Qué muerte? La muerte espiritual, muerte de condenación. Te apartaste de Dios, no podrás orar. Dios no escucha la oración de los pecadores, a menos que se arrepienta genuinamente esa persona, y tendrás que llorar delante de Dios tu pecado. Dios es perdonador, pero las consecuencias, si vienen del pecado, tendrás que asumirla. Si una persona fornica y en la fornicación viene el fruto de la fornicación, un hijo de fornicación tendrá que asumir su responsabilidad. Así que todo esto Dios lo sanciona. Por eso tenemos que tener cuidado con la tentación. Volvemos nuevamente a Mateo. Los demonios están trabajando allí. Los demonios saben la debilidad de la carne, que es la concupiscencia, y por eso están trabajando internamente. Externamente es el tentador, el diablo con otros demonios, ofreciendo los placeres de este mundo. Pero adentro del cuerpo están los demonios trabajando para que la concupiscencia desee lo que el tentador está ofreciendo y caigan en la tentación consumando el pecado. Dice nuevamente, vamos a Mateo 12, versículo 44, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. La situación se empeora, los demonios son vengativos, son personas vengativas. O sea, ok, me sacaste, pero no te cuidaste, no cuidaste tu vida de santidad, no te llenaste. El cuerpo fue creado para casa del Espíritu Santo. Si el cuerpo fue liberado y no se llenó del Espíritu Santo, entonces los demonios se van a vengar y van a buscar 7 demonios peores que él. Dice aquí
Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Si antes tenías un demonio, ahora vas a tener 8 demonios. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación, una generación incrédula, que no quiere creer a Dios y su palabra. Muchos cristianos se han vuelto incrédulos. De esto se trata la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Volvemos a 2 de Timoteo. El apóstol Pablo está dirigiendo esta carta debido a que los demonios están perturbando en Éfeso. Éfeso era la sede de Diana de los Efesios, la reina del cielo. Los demonios se movían, había mucha perversión sexual. Por eso tenemos que conocer de la idolatría, porque detrás del ídolo están los demonios. El que hace de su mente un ídolo, los demonios van a perturbar su cuerpo. Y detrás, allá en Éfeso, ¿qué fue lo que vimos? Ese pasaje llevaba a los baños públicos donde se ponían las mujeres que practicaban la prostitución. Así que había una comunicación entre la prostitución y el intelecto. Todo esto vinculado. El apóstol Pablo está dirigiendo esta carta a su discípulo Timoteo y le está diciendo algo aquí importante de considerar. Dice el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Timoteo era un hombre de fe. Es importante que tú y yo caminemos en fe. Sin fe, dice la Escritura, Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Tú y yo tenemos que caminar en fe. No basta con haberse bautizado en agua, no basta con venir cada domingo a la iglesia. Tú puedes venir a esta iglesia o recorrer todas las iglesias de Villahermosa como algunos acostumbran. No, tienes que afirmarte en un lugar donde el Señor pueda enseñarte, adiestrarte para esta guerra que cada día se libra de una manera tremenda en nuestro tiempo. Si tú no aprendes cómo librar tu batalla personal, no podrás librar la batalla por tu familia. El primer nivel de la batalla es tu cuerpo, tu mente. Si no sabes librar esta batalla, ¿cómo vas a librar la batalla por tu matrimonio, la batalla por tus hijos? Tú no podrás librar batallas familiares a menos que primero libres tu propia batalla. Y la tercera batalla es la batalla por la ciudad. ¿Cómo llevar el evangelio de Jesucristo en una ciudad cargada de demonios? Tú tienes que entrar a la experiencia de la liberación, de ejercitar el poder y la autoridad que el Señor te ha dado. De eso se trata el término justificación. Tú ya fuiste justificado de tus pecados. Es un acto legal de Dios. Ya el diablo no te puede condenar. Tú tienes la autoridad contra el diablo. Tienes que ejercerlo. Pero ¿qué impide que ejerzamos la autoridad del poder? El miedo. Y el diablo lo sabe. Por eso aquí el Espíritu Santo a través de Pablo dice, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí tenemos 3 generaciones de enseñanza de las Escrituras. Tenemos a Loida, que le enseñó a su hija Eunice, Eunice le enseñó a su hijo Timoteo. Timoteo recibió la enseñanza de su madre y de su abuela. Era un hombre de fe y se necesitaba un pastor verdadero en Éfeso, no cualquier pastor. Hoy en día cualquier persona se quiere llamar pastor.
Los pastores los llama el Señor Jesucristo. Nadie puede llamarse a ser pastor. El hecho de que una persona vaya a un instituto bíblico no le hace ser un pastor, aunque tenga un diploma que diga allí ministro ordenado. Demuéstralo con los demonios. Los demonios saben quiénes tienen la autoridad y quiénes no. Si Jesucristo no te ha llamado y no te ha ungido y no te ha enviado, no te metas. ¿Y cuántos pastores hoy en día se han autonombrado y están avergonzando la iglesia de Jesucristo? Por eso el Señor está hoy sacudiendo también la iglesia. Dice el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives. Esto habla de un avivamiento. Tú y yo necesitamos avivamiento, un despertar espiritual. ¿Cuántos de los que están aquí viven una vida totalmente pasiva, espiritualmente hablando? Revisa tu vida en un día. ¿Cuánto le dedicas a Dios en tu vida diaria? En tu oración, en la lectura de la Biblia, en comunión con el Espíritu Santo, en tu dar, en tu diezmo, en tu ofrenda. Y vas a encontrar que la mayor parte de tu vida la dedicas al mundo, a los placeres de este mundo o a las necesidades de tu familia, pero no a Dios. Cuando es Dios quien te ha llamado, te ha comprado, Jesucristo te compró al 100%. Él pagó con su sangre ahora todo lo que es tuyo, tu tiempo, tu familia, todo lo compró Jesucristo para que vivas para Él. Así que ahora hay que despertar al conocimiento de Dios. Dios quiere usar tu vida. ¿Cuántas personas lo único que hacen es quejarse de todo lo que el diablo les hace? Hablan de enfermedades, hablan de tragedias, hablan del calor, hablan de los moscos, que si llueve porque llueve y si no llueve porque no llueve. ¿Qué te interesa si llueve o no llueve? Lo que te debe interesar son las almas que se están yendo al infierno. Si tú eres un verdadero siervo o sierva de Dios, debes estar caminando en el celo de Dios por las almas. Y aquí Pablo está diciendo, debido a las circunstancias es necesario que avives el fuego del don de Dios. ¿Por qué? Porque hay un problema. Hay un problema en la iglesia de Éfeso. Hay un problema en la ciudad de Éfeso. Hay que avivar el fuego. Hay cristianos que se bautizaron hace 10 años o 5 años atrás y han perdido el fuego. Fueron bautizados en agua, bautizados en el Espíritu Santo, empezaron a hablar en otras lenguas, pero se apagaron. No hay fuego. No pueden ser usados en el reino de Dios. Por lo cual te aconsejo, versículo 6, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El apóstol Pablo puso manos sobre Timoteo y por la imposición de manos Timoteo fue bautizado en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ocurre en el bautismo en el Espíritu Santo? Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo viene a ti y a mí. Esto es el bautismo en el Espíritu Santo para darnos, número 1, poder. Poder, ¿para qué necesitamos poder? Para echar fuera demonios. Es el poder que Jesucristo te da para que puedas echar fuera a los demonios de tu cuerpo, a los demonios de tu familia, a los demonios de tu casa, a los demonios de tu colonia, a los demonios de tu ciudad. Primero comienza con tu cuerpo, ¿entendido? Número 2, ¿qué más nos da el bautismo en el Espíritu Santo? Amor. Necesitamos amor, amor de Dios, no el amor humano. No el amor de la carne. El amor de la carne es convenenciero. El amor de la carne es egoísta.
El amor de Dios no es egoísta. Dios nos ama aunque nosotros no le amemos. Tú vas a amar aunque no te amen. Ese es el amor de Dios. Número 3, con el Espíritu Santo viene el dominio propio, viene la templanza. Es la cualidad que el Señor pone en ti y en mí como hijo de Dios, hija de Dios, para caminar en cordura, en equidad, para caminar siempre en equilibrio, en dominio del alma. Tú tienes un alma, yo domino mi alma. Por eso yo le digo a mi alma, de acuerdo a lo que he aprendido en la Escritura y les he enseñado, el Salmo 103. El Salmo 103 es darle órdenes al alma, al alma, al alma, al alma, al alma. Alma, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides, ¿qué? Alma, no olvides ninguno de los beneficios que hemos recibido en Cristo Jesús. La salvación, la justificación. Somos hijos de Dios. Ahora soy real sacerdocio, nación santa. Yo camino en el reino de Dios, no en el reino de lo humano, ni en el reino satánico. Eso lo dejé atrás. Ahora estoy en otro reino, en el reino de Dios. Yo debo saber quién soy, tú debes saber quién eres en Cristo Jesús. Jesucristo no te dio religión. Tú no entraste a formar parte de una religión, formaste a entrar parte de un reino, de un reino, de un reino, de un reino. El reino de los cielos, el reino del poder de Dios contra el diablo. El reino de Jesucristo que mantiene a todos los demonios bajo sus pies. Ese eres tú y soy yo. Jesucristo no va a regresar de nuevo a morir de nuevo a la cruz. Ya todo lo hizo, ahora tú tienes que creerlo. Ya todo está dado. ¿Contra quién estamos luchando? Contra la cobardía. Contra el miedo, contra la cobardía. ¿Qué es la cobardía? Es el miedo o falta de valor en situaciones problemáticas o difíciles, peligrosas, que conllevan cierto riesgo. Muchas personas siendo cristianas tienen miedo. Miedo a enfrentar al problema. El problema personal, el problema matrimonial, el problema con los hijos, evaden problemas, tiran la batuta a otra persona, evaden problemas en su trabajo, evaden problemas laborales, tienen miedo de hablar de Jesucristo. No los vayan a correr del trabajo. Le tienen más miedo al hombre, que es el jefe, que a Dios. ¿Dónde está el temor de Dios? Entonces, cuando vienes a la iglesia y empiezas a alabar, Dios dice: no seas hipócrita, me has negado en toda la semana, le has temido más al hombre que a mí, y vienes aquí a decir que yo soy tu Dios. ¿Dios está contento? Dios es íntegro. Dios te ha comprado para que tú camines en verticalidad las 24 horas del día, en el trabajo, en la calle, en tu oficina, en la escuela, donde quiera que estés. Hay cristianos que dicen: es que me da pena hablar de Jesús. La pena es una variante de la cobardía. Los cobardes no pueden calificar para el reino de Dios. Por eso Jesucristo te bautizó, para que ya no seas cobarde. Si la cobardía está llegando a tu vida y tienes miedo, es porque un demonio está atacando tu cuerpo, tu mente, tu alma. ¿Y hay solución? Claro que hay solución.
Para eso es esta reunión, para echar fuera demonios, y lo vamos a hacer. Para que ya no andes con miedo, sino andes en fe. Lo contrario del miedo es la fe. Andes en fe para ganar almas para Jesucristo. Miren lo que dice la Escritura en Números, en el libro de Números. Capítulo 13, para que puedan entender de este pasaje, se los digo rápidamente. Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto con mano fuerte, vieron todos los milagros. Los estacionó en el monte Sinaí. Un año estuvieron en el monte Sinaí porque Dios estaba dándole las instrucciones de lo que tendrían que hacer y obedecer cuando entraran a la tierra prometida. Entonces estuvieron allí recibiendo los mandamientos, la ley, los estatutos, leyes humanitarias, leyes del alimento, leyes de la moralidad, todo tipo de ley. Dios estaba dándole la constitución al pueblo de Israel. Así que durante un año estuvieron allí. Y dice la Biblia que salieron del monte Sinaí, para que puedas ver cuánta distancia o qué tiempo había del monte Sinaí a la tierra prometida. Vamos al capítulo 1 de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 2. 1, 2. Dice, 11 jornadas hay desde Horeb, o el monte Sinaí, camino del monte de Seir hasta Cades Barnea, que era la tierra prometida. Eran las fronteras de la tierra prometida. 11 ¿qué? Jornadas. Esto representan 11 días. 11 días del monte Horeb, monte Sinaí, a la tierra prometida. 11 días. En 11 días entraban a la tierra prometida a celebrar fiesta a Dios. Había que conquistar todavía esas naciones, pero Dios peleaba por ellos. Y dice la Biblia que llegaron a la tierra prometida. Volvemos a Números capítulo 13, versículo, el 13 habla de cómo Moisés mandó a revisar, a inspeccionar la tierra prometida, mandó 12 espías o 12 príncipes y regresaron. Dice el versículo 31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo. Este fue el informe que trajeron a Moisés y a el pueblo de Israel. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Imagínense cómo estaba quedando Dios en esta declaración. Dios no necesita ejércitos para hacer sus propósitos, necesita hombres de fe, mujeres de fe. Una persona de fe basta para que Dios haga su propósito. Y aquí regresaron, dice la Biblia, hablando mal. Vieron los gigantes en la tierra prometida, era tierra de gigantes, y se atemorizaron. El miedo entró en ellos. Y por el miedo hablaron mal. Esto es lo que ocurre con una persona miedosa. Una persona miedosa habla mal. El miedo hace que la persona sea mentirosa, hable mal. Y estos regresaron hablando mal. Dice aquí
que dijeron: la tierra por donde pasamos para reconocerles, tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. O sea, se vieron nada. ¿Cuántos cristianos hay que se bautizan en agua, salen del pecado, se bautizan en agua, reciben el bautismo en el Espíritu Santo, empiezan a hablar en lenguas, y de pronto el diablo los empieza a condenar, les empieza a recordar su pasado, les empieza a hablar de su pasado, del pecado pasado, les empieza a decir todo lo malo que son? Basta una discusión en la casa entre el esposo y la esposa es cristiana, el esposo no es cristiano, es el domingo para ir a la iglesia, hubo una discusión y entonces en la discusión ella se molesta y dijo: ya no voy a la iglesia. ¿Y por qué dijo ya no voy a la iglesia? Porque el marido le dijo: ahí te vas ya a la iglesia a santificarte cuando tienes un carácter que no has cambiado. Es el diablo actuando en personas. En el cristiano o la persona cristiana en su mente y que la hace hablar mal, pero en el otro, pues en su marido, ¿no es cristiano? Y el diablo se frota las manos: logré, no vayan a la iglesia. ¿Cuántas personas son atacadas por el diablo para que no vayan a las iglesias? Así que el diablo está trabajando y nosotros debemos por eso desenmascarar las artimañas del diablo. Aquí hablaron mal. El miedo hace que la persona hable lo que no debe hablar, hablen mal de las cosas. Deuteronomio, busquemos Deuteronomio ahora. Aquí Moisés está recordándoles que hablaron mal. Capítulo 1, versículo 29, Moisés está diciendo: entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Esto fue lo que dijo Moisés. ¿Qué diferencia entre Moisés y los 12 príncipes que fueron a investigar a la tierra prometida? Aquí está Moisés diciendo: no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros. La guerra espiritual es guerra de Dios, no es guerra nuestra. Dios te ha llamado a ti y a mí para usar tu cuerpo. El Espíritu Santo necesita usar tu boca, necesita usar tus ojos, necesita usar tus oídos, necesita usar tus manos, necesita usar tus pies. El Espíritu Santo necesita hablar a través de tu boca. Porque si en este momento oyéramos una voz que nos está hablando y no vemos a ninguna persona y oímos la voz, nos vamos a poner a temblar todos. Y algunos místicos dirán por allí: este es un fantasma. Es lo que sucedía cuando Jesucristo se aparecía en el mar, porque los pescadores eran muy supersticiosos y un día Jesucristo se apareció en el mar y dijeron ellos: ¡un fantasma! El miedo les hace ver lo que no es. Por eso el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti, dentro de mí. Tú eres la boca de Dios, eres las manos de Dios, eres el representante de Dios aquí en la tierra. Nadie más. Tienes al Espíritu Santo para ejercer autoridad y poder. Por eso Moisés está dando aquí estas palabras, versículo 30, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Dios ha cumplido su palabra, Dios no es hombre para mentir.
y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. El miedo hace, número uno, hablar mal. Bueno, el miedo, número uno, paraliza la fe. Número dos, hace hablar mal. Y número tres, hace que seamos incrédulos. Y número cinco, nos rebelamos a Dios. La rebelión. Y muchos cristianos por ahí van. Cristianos que por el miedo han perdido la fe. Ya no tienen fe. Tienen religión, pero no tienen fe. No tienen fe y se convierten en incrédulos. Se han paralizado en su fe, empiezan a hablar mal, hablan las circunstancias, tienen su propia teología, se hacen incrédulos, ya no creen nada y se rebelan a Dios. Entonces establecen su propia religión. ¿Cuántas personas están así hoy en día? Por eso tengamos cuidado, el diablo está trabajando en muchos cristianos. Este mensaje no es para la gente no cristiana, sino para los que somos cristianos. El apóstol Pablo está dirigiendo esta carta a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que ha sido puesto en ti. O sea, vuelve otra vez a avivar ese fuego, porque se está apagando en la iglesia se está apagando. ¿Contra quién luchamos? Contra el espíritu de cobardía, el miedo. El ambiente de México es un ambiente de miedo. El miedo paraliza, el miedo esclaviza, el miedo hace perder la fe, el miedo hace hablar mal, el miedo hace que seamos incrédulos, el miedo va a traer rebelión a Dios. Por eso el Señor quiere liberar a su pueblo de todo espíritu de cobardía. Vamos a leer lo que está escrito aquí en Hechos capítulo 1, versículo 8. Jesucristo está hablando del poder que viene con el Espíritu Santo. Jesucristo dijo: y recibiréis poder y me seréis testigos. Tú no puedes hablar de parte de Jesucristo si no tienes el poder del Espíritu Santo. El miedoso, la persona cobarde, no habla de Jesucristo. Por eso necesitamos el poder que viene por el Espíritu Santo. Lucas 10:19, Jesucristo dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Todo esto habla de ejercer poder en la autoridad que ya tú y yo tenemos. Marcos 16:17 al 18 habla de las señales que vienen con el Espíritu Santo. Jesucristo dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Número uno es echar fuera a los demonios. No le tengas miedo a los demonios. Así que cada quien empieza a revisar su propia vida, su propio cuerpo. ¿Qué está pasando en tu mente? ¿Ya estás aburrido de esta predicación? Es un demonio que está perturbando tu fe. Yo no te estoy hablando palabra humana, te estoy hablando palabra de Dios. Si tú caminaras en el Espíritu, tendrías un hambre, más. Pero si tú estás diciendo: no, ya, ¿a qué hora nos vamos? Estás en la carne. Entonces la concupiscencia de la carne te está ganando. Hay un demonio que hay que echar fuera. Denle la gloria al Señor, denle una ofrenda de aplausos. Aleluya, aleluya. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis tiene 22 capítulos, el penúltimo habla de cielos nuevos
y tierra nueva. ¿Quiénes se van? ¿Quiénes son los que estarán en el cielo? Todos queremos estar allí. Pero mira lo que dice el versículo acerca de un tipo de personas que no estarán. Versículo 8, 21:8, pero los cobardes, ¿a quién pusieron en primer lugar? Los cobardes. El cristianismo no es para cobardes. La guerra espiritual no es para cobardes. El ser testigo de Jesucristo no es de cobardes. El pedir perdón a una persona si hay una ofensa no es de cobardes. El amar a una persona, inclusive al enemigo, no es de cobardes. El Señor nos bautiza con su Santo Espíritu para darnos poder, amor y dominio propio. Todo esto lo necesitamos para rebatir la cobardía, combatir la cobardía, el espíritu de cobardía. Porque dice la Escritura que si no solucionamos el problema de la cobardía y estamos viviendo como cristianos cobardes, si en este año se respira un ambiente de miedo en México por todo lo que está sucediendo, imagínense en el 2018. Si ahorita hay miedo, hay cobardía, imagínense en el 2018, hay que solucionar el problema. Hay un problema muy serio en la iglesia, pero no es de todos este conocimiento. Muchos aprenderán cuando ya sea demasiado tarde. Por eso estamos enseñando fuertemente en la radio, sobre todo en la televisión, acerca de los tiempos proféticos. Estamos en el tiempo de la cosecha. En el tiempo de la cosecha es el tiempo donde más ataca el diablo, porque el diablo sabe que Jesucristo va a regresar a atarlo, y la forma en que el diablo trata de paralizar a la iglesia se llama el miedo. Poner miedo en el cristiano. Por eso tienes que reprender ese espíritu y echarlo fuera todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Levántate y echa fuera ese espíritu de miedo para un día que comienza. Tú eres un hijo de Dios. La Biblia dice que eres nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. No eres cualquier persona, tú tienes dominio y control sobre las circunstancias. Tienes autoridad contra los demonios. Tú puedes ordenarle a la lluvia, puedes ordenarle al viento, puedes ordenarle a la naturaleza, porque tienes autoridad y poder en el nombre de Jesús. ¿Por qué no se ejerce autoridad y poder en muchos cristianos? Por miedo, por temor. Por eso hay que echar fuera ese demonio. Dice la Escritura en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, aquí hay una serie de personas, empezando por los cobardes, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quién será lanzado allí? El diablo quiere llevarse a todas las personas, por eso los demonios, la Biblia le llama espíritu de cobardía. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, la cobardía es un demonio, es un espíritu, el espíritu de cobardía. El diablo está lanzando estos espíritus de cobardía para que haya incredulidad, porque tiene que ver la cobardía con la incredulidad. La cobardía te paraliza, el miedo te paraliza y te empieza a hacer dudar de las promesas de Dios. Te empieza a hacer dudar de todo lo que Dios te ha prometido y te conviertes en una persona incrédula.
Y como persona incrédula, entonces te rebelas contra Dios. Y vienes a la iglesia porque tienes costumbre de venir a la iglesia, nada más. Pero no vienes porque verdaderamente estás en el reino de Dios y quieres servirle al Señor. Esta es una guerra seria que estamos librando al tiempo de hoy. Los cobardes no entrarán en el reino de Dios. Los requisitos para la guerra espiritual es no ser cobardes. Por eso el Señor te bautiza con el Espíritu Santo para que tengas poder, y después con el Espíritu Santo derrama del amor. Dice la Biblia en Romanos 5:5 que el amor se derrama por el Espíritu Santo. Y en Primera de Juan dice la Escritura, Primera de Juan capítulo 4, dice la Escritura, versículo 18, en el amor no hay temor, o no hay miedo, o no hay cobardía, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. El que tiene miedo anda siempre temeroso de que Dios lo vaya a castigar. Me va a castigar Dios. Dios no te castiga. Dios te ama. Si tú cometes pecados, el que comete pecado, ahí está el diablo. El que comete pecado, ¿a quién le pertenece? Al diablo. Dios quiere que te arrepientas de tu pecado y salgas de las garras del diablo. Para eso vienes a tener conocimiento de las Escrituras. Dice en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Llénate de amor y echa fuera los demonios, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si tú caminas con miedo, todavía te falta crecer, te falta madurar, te falta encontrar tu identidad como cristiano o cristiana. ¿Vamos entendiendo? Quiero mostrarte esta palabra para que te afirmes en ella. Colosenses, capítulo 2. Porque ya todo está dado, Dios te ama y quiere ayudarte. Lo único que tienes que hacer es dejarte ayudar. Es todo. Capítulo 2 de Colosenses. Dice aquí, versículo 8, mirad que nadie os engañe. Es el engaño espiritual o el engaño religioso de los últimos tiempos. Jesucristo dijo en Mateo 24 acerca de la señal de los últimos tiempos, mirad que nadie os engañe. Aquí el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, está hablando también del engaño. Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, dejemos de estar atendiendo todo lo que viene del mundo, por la televisión, por el cine, las revistas, la música, todo lo del mundo, deséchalo. Cuida tu vida de santidad. Versículo 9. Esto es lo que tú y yo tenemos que tener en conocimiento, que es la verdad que nos hace libres del engaño del diablo. ¿Qué nos hace libres? El conocer la verdad. ¿Qué dice la verdad? Versículo 9. Porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la Trinidad está en Jesucristo. Y Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Es la cabeza de la iglesia. Ahora dice el versículo 10, y vosotros, se refiere a nosotros los cristianos, nosotros, aunque físicamente seas una persona delgada o flaquita, débil, ante los ojos de otras personas. Pero Dios dice, ¿sabes qué? No te falta nada. Estás completito.
estés llenito o no llenito, estás completito. Pero Señor, tengo enfermedad. Dios te dice, estás sano. Entonces, ¿qué es la enfermedad? Te la voy a mostrar como si fuera este saco. La Biblia dice que estoy completo en Cristo Jesús. La plenitud de la deidad está en mí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está en mí. No me falta nada. Por eso todos los días cuando me levanto doy gracias a Dios, Trino y Uno. Gracias por un nuevo día. Nuevas son cada mañana las misericordias y le doy gracias por la vida. Gracias le doy por la salvación. Gracias le doy por la sanidad, gracias le doy por la prosperidad, gracias le doy por mi familia, gracias le doy por la iglesia Maranata, gracias le doy por todos mis hermanos de la iglesia en general, gracias le doy por Villahermosa, gracias le doy por México. Pero vayámonos al punto de la enfermedad, que es allí donde muchos tropiezan. ¿Qué es la enfermedad? Es el engaño del diablo. Por eso dice la Escritura, mirad que nadie os engañe. Ya Jesucristo llevó todas las enfermedades. Isaías 53, 4 y 5 está escrito, la profecía ya se cumplió, Jesucristo ya llevó toda enfermedad. Entonces se preguntarán, ¿y por qué yo tengo este dolorcito? O este síntoma, o por qué en la rodilla, por qué el hueso, por qué las coyunturas, o por qué el corazón, o por qué los pulmones, por qué el riñón. Porque esa es la obra del diablo, tratar de engañar. Hagan de cuenta que este saco representa el engaño del diablo en la enfermedad y entonces el diablo te lo pone. No veo. Eso es lo que yo quiero, dice el diablo, que no veas la verdad. Que no veas la verdad. Tú y yo no caminamos por vista, caminamos por fe. La fe está en la palabra. La palabra dice, Jesucristo ya llevó toda enfermedad y por su llaga ya fui curado. Entonces le dices, enfermedad, quítate de mí. Ya Jesucristo se llevó la enfermedad. Si tú lo dices en autoridad en el nombre de Jesús, el demonio de enfermedad dice, no puedo hacer nada. Tiene autoridad, tengo que irme. Y de pronto se va. Y de pronto tú sientes, bueno, ¿y dónde está el dolorcito? ¿Dónde está qué? Ya desapareció. Ahora hay espíritus tercos. Bueno, pues hay que mantenerse allí. No sé qué tipo de enfermedad pueda tener alguna persona, enfermedad heredada o adquirida o crónica, pero mantente allí, declarando la palabra. Cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Habla sanidad a tu cuerpo todos los días. Si tú eres una persona que te han diagnosticado cáncer, todos los días habla vida, 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 vida a tu cuerpo y reprende la muerte, reprende todo espíritu de enfermedad. Hay que caminar en fe. ¿Vamos creyendo esto? ¿Creen de que Dios sigue sanando? ¿Creen de que el Espíritu Santo está aquí? ¿Creen de que el Señor puede liberarte de todo espíritu de miedo y temor?